Listo, jóvenes, bienvenidos todos a este mundo fascinante y maravilloso que es el mundo de la física. Tema del día de hoy, movimiento circular uniforme, MCU. A ver, hablemos del movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular? Es aquel movimiento donde una partícula describe una trayectoria pues circunferencial, describe una trayectoria circular, experimentando, escucha, en tiempos, ya, intervalos de tiempos iguales, recorridos iguales, ¿sí? Además, ese radio con el cual barre ángulos, ese radio es el radio vector y va a barrer ángulos iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, si nosotros atamos al extremo, ¿ya? De una piedra, atamos al extremo de una cuerda, una piedra, y la hacemos girar en un plano horizontal y obtenemos este movimiento. De tal manera que esta esferita va a barrer ángulos iguales en tiempos iguales. Mira acá, pi sextos en un tiempo de un segundo, pi sextos en un tiempo de un segundo, pi sextos y así. ¿Se dan cuenta? Entonces, al momento de hacer ese ángulo de ahí, ese ángulo por si acaso tiene que estar expresado en radianes, el tiempo en segundos. Entonces, si nosotros hacemos el cociente entre el ángulo barrido y el tiempo transcurrido, mira acá, el ángulo barrido es pi sextos, entre 1 pi sextos, pi sextos, entre 1 pi sextos. Este cociente me da una constante, y esa constante es una constante llamada velocidad angular. Entonces, para que un cuerpo describa un MCU, la única condición es que su velocidad angular sea constante. Hablemos entonces de la velocidad angular. Señores, la velocidad angular, en primer lugar, es una magnitud física vectorial, tiene módulo y tiene dirección. ¿Qué expresa? Mide la rapidez del cambio del desplazamiento angular. Por ejemplo, acá, la velocidad angular, ¿ya? Si yo quisiera saber la dirección de la velocidad angular, regla de la mano derecha. Por ejemplo, aquí, mira, esta esferita gira y gira en un plano horizontal. Está girando en sentido antihorario. Entonces, mis 4 dedos siguen el sentido de la esferita. Y mi dedo pulgar apunta hacia arriba. Esa es la dirección de la velocidad angular, regla de la mano derecha. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad angular? La velocidad angular mide qué tan rápido varía ese ángulo, qué tan rápido genera un desplazamiento angular. Cuando dicen qué tan rápido es en función del tiempo, o sea, teta entre el tiempo. Por eso es que en el caso anterior, a ángulos barridos iguales, entonces los tiempos van a ser iguales. Por eso esa constante se llama velocidad angular. Entonces la velocidad angular se va a calcular así. Es el ángulo barrido entre el tiempo transcurrido. Recuerden que el ángulo barrido tiene que estar en radianes, ¿ya? El ángulo barrido tiene que estar en radianes, el tiempo en segundos. ¿Para qué? Para que la velocidad angular me salga en radianes por segundo. En un problema te van a decir de repente, la velocidad de una partícula es 2 radianes por segundo. No vayas a preguntarme de repente, profe, esa velocidad no me especifican si es velocidad tangencial o angular. Te están dando en radianes por segundo, así que obviamente tiene que ser la velocidad angular. Hablemos de la velocidad tangencial. La velocidad, la velocidad tangencial, su mismo nombre lo dice, tangencial, ¿por qué? Porque va a ser tangente en cualquier punto de su trayectoria. Mira esta flechita de rojo, esta es la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, si la velocidad angular no cambia, W no cambia, el radio no cambia, entonces la velocidad tangencial, mira, ha venido en una pregunta de teoría, facilísimo, ¿eh? La velocidad, supongamos que aquí sea 6 metros por segundo, ¿sí? Supongamos, aquí sea, por ejemplo, 6 metros por segundo. Entonces, pregunta, en el MCU, la velocidad tangencial es constante, ¿verdadero o falso? A ver, en el MCU, la velocidad tangencial es constante, ¿verdadero o falso? A ver, respóndame, por favor. Verdadero. Verdadero. Les informo que es falso.
Ustedes dirán, pero profe, mira, 6, ya que también es 6. No ha cambiado, sí, en módulo no ha cambiado. Pero no se olviden que la velocidad tangencial también es una magnitud física vectorial. Es un vector. Y para que un vector, para que la velocidad sea constante, debe ser constante en módulo y en dirección. Pero en dirección, mira, en dirección constantemente está cambiando de dirección. Cambia constantemente de dirección la velocidad tangencial. Claro, en módulos sí es el mismo. Si la pregunta hubiese sido así, en el MCU, la rapidez tangencial es... Ah, ya, ahora sí, profe, lo entiendo. La rapidez sí, porque la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Se dan cuenta? O te hubiesen dicho, el módulo de la velocidad tangencial. Ah, el módulo simplemente 6, sin dirección. Perfecto. Pero si te preguntan simplemente la velocidad, no, la velocidad no. Porque la velocidad engloba pues justamente al módulo y a la dirección. Muy bien, perfecto. Hablemos de un punto también muy importante, que es el periodo, la frecuencia. ¿Qué es el periodo, profe? El periodo es el tiempo que emplea un cuerpo, ¿ya? Con un movimiento de rotación uniforme para realizar un giro de 360 grados, ¿ya? En conclusión, en un lenguaje cristiano, el periodo es el tiempo en que demora en dar una vuelta completa, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la Tierra, ¿cuál es el periodo de traslación de la Tierra? La Tierra gira en torno al Sol, describiendo una trayectoria elíptica, ¿no? Donde justamente el Sol es uno de los focos de esa elipse. Primera ley de Kepler, gravitación universal. Bueno, ahora, la Tierra demora en dar un año completo, pues demora un año, ¿no? 365 días en dar una vuelta completa. Ese es el periodo de la Tierra. El periodo de traslación. Así como hay un periodo de traslación, hay un periodo de rotación. El periodo de rotación de la Tierra demora un día completo, ¿no es cierto? 24 horas en dar una vuelta completa sobre su propio eje de rotación. Va girando y se va trasladando. Eso es el periodo. Matemáticamente, ¿cómo vamos a calcular el periodo? El periodo se calcula así. Es el tiempo que demora, ya, entre el número de vueltas. Imagínense que tenemos una esferita y la hacemos girar en un plano vertical. Y esta esferita da 10 vueltas y se demora, por ejemplo, 20 segundos. 20 segundos en dar 10 vueltas. Entonces, 20 segundos arriba, número de vueltas 10 abajo, 20 entre 10, 2. El periodo es 2, claro, porque cada vuelta demora 2 segundos. Cada vuelta 2 segundos. En 10 vueltas serían 20 segundos. ¿Ves? El periodo entonces sería el tiempo que transcurre en dar una vuelta completa. Hablemos de la frecuencia. La frecuencia, mira, la frecuencia es el número de vueltas o de revoluciones por cada unidad de tiempo, por cada segundo. O sea, es la inversa del periodo. Sí, matemáticamente es la inversa del periodo. Es el número, y así se calcula, el número de vueltas entre el tiempo empleado. Profe, eso me sale en 1 sobre segundo, o sea, segundo a la menos 1. Y segundo a la menos 1, la unidad, ¿cuál es? Hertz. La unidad Hertz. Ahí está. Entonces, si el periodo me salió 2, la frecuencia será 1 medio, 0,5 Hertz. No se olvide, ¿sí? Nota, ahí está, mira, ¿ves? El periodo es la inversa de la frecuencia. Y viceversa, la frecuencia es la inversa del periodo. Hemos visto periodo, hemos visto frecuencia. Perdón. Vamos a ver ahora sí la famosa aceleración centrípeta. Profe, ¿qué es la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, ¿qué mide? Mide la rapidez del cambio de la dirección de la velocidad tangencial, cuyo módulo ya se determina para cada instante. Además, me dice pues, la dirección, ya, la dirección en todo momento está dirigida pues, ¿hacia dónde? Hacia el centro. Por eso se llama aceleración centrípeta. Mira, gracias a esta aceleración centrípeta, la velocidad tangencial cambia constantemente de dirección. Ojo, la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial son mutuamente perpendiculares. ¿Cómo se va a calcular la aceleración centrípeta? Hay dos formas de calcular la aceleración centrípeta. Bueno, el módulo, ¿no? El módulo de la aceleración centrípeta, primera fórmula, mira, primera fórmula, es la velocidad, el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. ¿Quién es R? R, profe, es el radio de curvatura. Ajá. Listo, ¿ves? Pero nosotros sabemos
que el módulo de la velocidad tangencial, esto es W por R. Si nosotros reemplazamos aquí, sería W al cuadrado por R al cuadrado. Un R arriba con un R abajo. Y la otra forma de calcular el módulo de la aceleración centrípeta es W al cuadrado por R. Ahí está. Cualquiera de estas dos fórmulas es la misma. Recuerden, estas dos formulitas las vimos ¿en dónde? ¿En qué tema? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué tema vimos estas dos formulitas? Dinámica circular. En dinámica circular. ¿Se acuerdan? Muy bien, excelente. No hay que olvidar que la velocidad o rapidez tangencial se expresa en metros sobre segundo y la velocidad angular en radianes por segundo. A ver, profe, ¿la aceleración centrípeta en el MCU será constante? ¿Verdadero o falso? La aceleración centrípeta. Porque el módulo de la velocidad tangencial, si aquí por ejemplo es 6, aquí también será 6. El radio va a ser el mismo. Mira, 6 al cuadrado entre el radio no va a cambiar. En cualquier punto, el módulo de la aceleración centrípeta va a ser la misma. Pero si me preguntan, ¿la aceleración centrípeta será constante en el MCU? ¿Verdadero o falso? En este caso, es falso. No se olviden. ¿Por qué, profe? Porque la aceleración centrípeta, ¿correcto? Es una magnitud física vectorial. Es un vector. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la aceleración centrípeta puede ser, por ejemplo, 10. Aquí puede ser 10. Sí, profe, no ha cambiado el módulo, pero está cambiando constantemente de dirección. Entonces, no es... Ahora, si me preguntan y me dicen, el módulo de la aceleración el módulo de la aceleración centrípeta en el MCU se mantiene constante. Ahí sí le doy la razón. Hay que tener mucho cuidado con esas preguntas, ¿sí? Vamos a ver aquí un punto muy importante que es la transmisión de movimiento. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, dos discos que están unidos tangencialmente? Y a la vez tenemos también dos discos que están unidos mediante una misma faja. Claro, pues, si uno gira, entonces el otro también va a tener que girar. Le está transmitiendo movimiento. En ambos casos comparten algo en común. ¿Saben cuál es? La velocidad tangencial. La velocidad en la superficie de cada disco, mira. Este puntito que está aquí tiene la misma velocidad tangencial que este punto. En módulo, claro, obviamente, ¿no? Y también en el otro disco. ¿Por qué? Porque están unidos tangencialmente. Y aquí también. Entonces, en ambos casos comparten la misma velocidad tangencial. Cuando están en contacto, exterior o interiormente, o están unidos mediante una misma faja. Pero no se olviden que la rapidez tangencial es W por R. Ajá. Entonces, de aquí se deduce, pues, si la rapidez tangencial de A y la rapidez tangencial de B son iguales en ambos casos, entonces WA por RA es igual a WB por RB. Una consecuencia de lo anterior, ¿no es cierto? Ya. Ahora, eso es cuando están, pues, de manera tangencial o están unidos mediante una misma faja. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ambos discos están unidos mediante un mismo eje? Puede que los discos estén pegados, puede que los discos estén separados, pero si constan de si tienen un mismo eje de rotación, ambos casos, por ejemplo, comparten algo en común. ¿Cuál, profe? La rapidez angular, mira, la misma velocidad angular. Entonces, por ejemplo, aquí, de este disco, WA y WB son iguales, ¿sí? Y acá también, WA y WB son iguales. Pero no se olviden que W se calcula como la velocidad tangencial, ¿no es cierto?, sobre el radio. Entonces, WA es igual a WB, es lo mismo decir B sub A entre RA es igual a B sub B entre RB. Una consecuencia de lo anterior, ¿no es cierto? Ya está, perfecto. Esto simplemente ocurre cuando dos discos comparten un mismo centro, un mismo eje de rotación, no lo olvides. Ya estamos terminando, mira. ¿Se acuerdan que en el MRU había un tiempo de encuentro? ¿Ya? Aquí también, en el MCU también va a haber un tiempo de encuentro. Imaginemos que una esfera 1 y esfera 2, ¿ya?, comparten un mismo radio de curvatura, o sea, se encuentran describiendo una misma trayectoria circular. Esta esfera 1 con esta esfera 2, mira,
se van a encontrar, por ejemplo, justo en este punto. Están separados así, angularmente, un ángulo teta. Entonces, el tiempo de encuentro se va a calcular de la siguiente manera. Vas a hacer el cociente entre quién, entre el ángulo que van a barrer los dos, entre la suma de las velocidades angulares, W1 más W2. Algo parecido, ¿no? Algo parecido en el MRU. En el MRU es distancia que están separados entre la suma de la noda. Pero acá es el ángulo que están separados, que van a barrer entre la suma de velocidades angulares. Algo similar ocurre en el tiempo de alcance. El tiempo de alcance es cuando un móvil va a alcanzar a otro móvil. El móvil 2, por ejemplo, va a alcanzar al móvil 1. Comparten la misma circunferencia, mismo radio. Entonces, el tiempo de alcance se calcula así. El ángulo, arriba vas a poner el ángulo que va a barrer, ¿quién? El ángulo que va a barrer el móvil 2. ¿No es cierto? El móvil 2, el móvil que va a alcanzar al móvil 1. Aquí está el ángulo teta. Este es el ángulo que están separados inicialmente y que va a barrer el ángulo 2, ¿no? El móvil 2. Entre ya no la suma, sino la diferencia. Pero para eso, obviamente, para que el móvil 2 alcance el móvil 1, la rapidez angular del móvil 2 debe ser mayor a la rapidez angular del móvil 1. Entonces sería teta entre W2 menos W1. Listo. Suficiente con eso. Suficiente. Ahora sí, empezamos con nuestros problemitas. Mira, hemos hecho una teoría bien sustanciosa. Problemita número 1. Me dice, la rueda A. Esta es la rueda A, la más grande, cuyo radio es 5 veces el radio de la rueda B. Gira a 400 RPM. 400 revoluciones por minuto, ¿no? Ya está. O sea, 400 vueltas, no, perdón, 40 vueltas por minuto. ¿Con qué rapidez angular gira la rueda B? Ya, un minuto, a ver. Tienes que decirme con qué rapidez angular gira la rueda B. Empezamos, un minuto. Listo, jóvenes. Vamos a ver la solución al problemita número 1, ¿sí? Me dice pues que la rueda de radio, ya, RA, es 5 veces, ¿no? El radio de la rueda B. Y gira con 40 revoluciones por minuto, ya. Calcular la velocidad angular de la rueda B. Bueno, profe, hay que recordar ya que por teoría, no se olviden que la velocidad tangencial es igual a W por R, ¿sí? Velocidad angular por el radio. Ya. Pero aquí hemos visto justamente que estas dos ruedas están unidas mediante una misma faja. Entonces, cuando dos ruedas están unidas mediante una misma faja, comparten algo en común. ¿Cuál? La velocidad tangencial. O sea, la velocidad tangencial de la rueda A es igual a la velocidad tangencial de la rueda B. Sí. Pero la velocidad tangencial se calcula como W por R. Entonces decimos, WA por RA es igual a W por R sub B. Nosotros sabemos aquí que la rueda A gira con ¿cuánto? Con 40 revoluciones por minuto.
Ahora, la rueda A es 5 veces la rueda B. Entonces sería esto de acá. La rueda A, R sub A, R sub A es 5 veces la rueda B. Ahí está. Entonces, R sub A sería 5 veces R sub B. Y mira, R sub B con R sub B se va. 40 por 5, ¿cuánto es? 200. Entonces, la rueda B gira más rápido. Obviamente porque es más pequeña. ¿No es cierto? Entonces, la velocidad angular de la rueda B sería 200 revoluciones por minuto. RPM. ¿Ya? 200 revoluciones por minuto. Mi respuesta sería la alternativa D. Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. ¿Fácil, sí o no? Facilísimo. Ya todo el mundo me ha respondido. Muy bien, excelente. ¿Quién fue el primero? Leonel Chalco. Nicole Carolina. Pensé que era Nicole Abril. Nicole Abril no está, creo, no ha venido hoy día. Oh, sí, no, sí le he visto. Josué Adelmar. Muy bien. Anderson Nilsson, Joel Gonzalo, Verónica Pilar y Luis Antonio. Muy bien, ahí está. 0 errores en este caso. Perfecto. Siguiente problemita. Problema número 2. Algo parecido, algo parecido. ¿Eh? Un disco gira dando 400 vueltas en 100 segundos. Calcula, o calcular, ¿no? Debe decir calcular su velocidad, su rapidez angular, así como su rapidez lineal o tangencial. Bueno, en este caso me están haciendo dos preguntas. ¿Cuál? La rapidez angular y la velocidad tangencial. Pero, en nuestras alternativas solamente aparece con que, mira, en metros por segundo. ¿Y eso qué es? Es la rapidez tangencial, ¿no es cierto? Ya. Pero si gusta pueden calcular las dos, ¿ah? Pero tienes que enviarme la rapidez tangencial. Si su radio, el radio aquí es 3 metros y experimenta un MSU. Ya. Minuto con 10. Ya. Minuto con 10, por favor, las respuestas a mi chat personal. Empezamos. Muy bien, jóvenes, vamos a ver la solución al problemita número 2. Bueno, el disco gira dando 400 vueltas en 100 segundos. Hay que calcular la rapidez angular, o sea, cuánto es W, ¿no? Y la rapidez tangencial, pero de las dos solamente, pues, me aparece en metros por segundo, o sea, me están pidiendo esta, ¿no? La rapidez tangencial. El radio es 3 metros y experimenta un MSU. Profe, me están dando el número de vueltas y el tiempo. Podemos calcular el periodo, ¿no? Claro, nosotros sabemos, recuerden, por teoría, que el periodo es el tiempo total entre el número de vueltas, ¿sí? El tiempo total, ¿cuánto es? 100 segundos. El número de vueltas, 400 vueltas. 100 entre 400, un cuarto. El periodo entonces sería un cuarto de segundo. O sea, la esferita demora en dar una vuelta completa. ¿En cuanto? En un cuarto de segundo, ¿no? Eso es lo que me quiere decir. Bueno, entonces esta esferita que está aquí demora en dar una vuelta completa, un cuarto de segundo. Ya, perfecto. Ahora,
nosotros sabemos que la velocidad angular es 2pi sobre el periodo. Profe, ¿de dónde saca esta formulita? De aquí, pues mira, ustedes perfectamente saben que la velocidad angular es el ángulo barrido entre el tiempo transcurrido, ¿correcto? Ahora, pero si esta esferita va a dar una vuelta completa, habrá barrido, pues, ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo habrá barrido? ¿2pi o no? Claro. Entonces, aquí el ángulo sería 2pi. Profe, ¿y en qué tiempo lo habrá hecho? Si da una vuelta, ese tiempo se llama periodo. El periodo es el tiempo en que demora en dar, ¿qué cosa? Una vuelta completa. Y aquí se demuestra entonces, se demuestra que la velocidad angular también se puede calcular así. 2pi sobre el periodo. Señores, ¿tenemos el periodo? Sí, es un cuarto. Reemplacemos 2pi entre un cuarto. Extremos y medio, el 4 sube, 4 por 2, 8pi radianes por segundo. ¿Correcto? Ya tengo la rapidez angular. Tenemos el radio. Claro. Profe, nosotros sabemos que la rapidez tangencial, ¿ya? La rapidez tangencial, o también llamada rapidez lineal, se calcula como W por R. ¿Tengo W? Sí, 8pi. ¿Tengo el radio? El radio vale 3. Entonces, ¿qué decimos? Que la velocidad tangencial sería 8pi por 3. ¿Cuánto sería? 24pi metros por segundo. 24pi metros por segundo. Mi respuesta sería la alternativa E. Muy bien, ahí está. Facilísimo, ¿no es cierto? La alternativa E. Respuesta correcta. Respuesta 100% Bryce. A ver, aquí 24pi. Verónica Pilar, muy bien. Sandé Freddy, Bruno Franklin, Leonel Chalco, Juan Fernán, perdón, Juan, te faltó multiplicarlo, y Josué. Ahí está, Pi Radianes. Muy bien, Josué Adelmar. Siguiente problemita. Problema número 3. A ver, en el problema número 3 dice lo siguiente. Mira, en este problemita número 3 es un problema muy interesante, ¿ah? En una pista circular, ¿ya? Se cruzan dos partículas con velocidades de pi décimos y pi cuarentavos radianes por segundo. Si estas velocidades son constantes, o sea, las esferitas describen un MR1, hallar el tiempo adicional, ¿ya? Suficiente para que los vectores velocidad de estas partículas formen 90 grados. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Calcular el tiempo adicional. Ah, pero mira, escucha. Primero, las esferas se cruzan, ¿ya? Se cruzan. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que, obviamente, se cruzan y obviamente se van alejando, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la velocidad tangencial de cada una de ellas forme 90 grados pues, con la otra, ¿no? Mira, yo les muestro aquí la gráfica más o menos para que tengan una idea. Ahí está. Entonces, estas dos esferas, supongamos que se cruzaron aquí. Entonces, ¿qué pasa? La esfera 2 ahora está por aquí y la esfera 1 está por aquí. Ya está, ya pasó un tiempo t. La pregunta es cuánto tiempo tiene que pasar para que las velocidades tangenciales de ambas esferas, miren, formen 90 grados. Eso es justamente lo que me piden. Ambas esferas obviamente comparten una misma circunferencia. Ya les dije más o menos cómo es el gráfico. Manos a la obra. Listo, respuestas. Le voy a dar 1 minuto con 20, ¿ya? Respuestas a mi chat personal. Empezamos.
Listo. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver el problemita número 3. Me dicen pues que en una pista circular se cruzan, ¿no? Se cruzan dos partículas con velocidades, ahí están las velocidades. Luego de que se cruzan, me preguntan, ¿qué tiempo adicional, luego de cruzarse, ¿no? será suficiente para que sus velocidades tangenciales formen 90 grados? Ya, ahí está. Se cruzaron en este punto, ¿sí? Se cruzaron en este punto y las velocidades, aquí están las velocidades tangenciales, al prolongarlas forman 90 grados. Ahí está, este es el tiempo adicional, que van a avanzar y luego de un cierto tiempo t, sus velocidades van a ser tangenciales. Profe, ¿por qué me dice tiempo mínimo? Porque va a haber otro tiempo, cuando la esfera esté por acá y esta otra esfera esté por acá. Al prolongar sus velocidades tangenciales, también van a ser 90 grados. Ah, el tiempo mínimo será pues aquí, ¿ves? Cuando por primera vez forman 90 grados, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué tiempo ha pasado? Vamos a ver. Recuerden acá lo siguiente. Nosotros sabemos que el ángulo teta es W sobre T. W por T. No se olviden que la velocidad angular es el ángulo barrido entre el tiempo transcurrido, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera calcular el ángulo teta, el W, el T pasa a multiplicar y aquí estamos, mira, ¿ves? Teta sería W por T, a partir de esta formulita, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta es la velocidad tangencial, 90 grados aquí, 90 grados aquí, este es 90, tres 90, entonces estos dos ángulos sumados, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 90 grados. O sea, teta 1 más teta 2 tiene que ser pi medios. Vamos a trabajar en radianes, ¿no? 90 grados en radianes pi medios. Pero perfectamente ustedes saben que teta 1 es W1, ¿no es cierto? Por T1. Y me están dando sus velocidades angulares. Entonces, y teta 2, W2 por tiempo, por el mismo tiempo. O sea, son tiempos simultáneos. Factoricemos este tiempo y me queda W1 más W2. Profe, eso ya lo tengo. Claro, reemplazando entonces decimos, la velocidad de la esfera 1 es pi décimos y la otra es pi cuarentavos. Por 4 aquí, por 4 acá, sería 4 pi más pi, sería 5 pi sobre 40, ¿no? 5 pi sobre 40, mira que acá se te va el pi. Quiero yo el tiempo, ¿sí? Mitad 1, mitad 20. El 20 sube el 5, 4, 20 entre 5, ¿cuánto sería entonces? 4 segundos. En 4 segundos, luego de haberse cruzado, las velocidades tangenciales forman 90 grados. Una pregunta muy bonita, muy bella, hermosa esta pregunta. Mi respuesta sería la alternativa C. Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. Muy bien, Verónica Pilar. ¿Quién más? Leonel Chalco. Luz Anaís. Excelente. No sale 3.3. ¿Ah? ¿Cómo sale 3.3? Ya. Siguiente problemita. Si has entendido, si has captado la idea en el problema 3, el problema 4 es igualito. Igualito, igualito. ¿Qué dice? Mira, sobre dos vías circulares tangentes se desplazan dos móviles, tal como se muestra en la figura. Ahora, con velocidades angulares constantes, o sea, estos móviles desarrollan un MCU. Determinar, escucha, el valor del ángulo alfa, este ángulo alfa, si se sabe que los móviles colisionan en el punto O antes de completar la primera vuelta. O sea, este móvil gira, 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 avanza y ¡blum! Choca justamente cuando él viene acá. No es que avanza dos vueltas, el uno y choca, no, no, no. Antes de completar la primera vuelta, impactaron. Obviamente comparten el mismo tiempo, ¿no? Ya está. Por ahí puedes partir. Como comparten el mismo tiempo, ustedes saben que W es teta entre el tiempo. ¿Sí? Y de ahí podemos partir, ¿ya? Empezamos a ver, calcular cuánto sería el ángulo alfa. Minuto con 20. Respuesta, ya sabes, a mi chat personal. Empezamos.
Listo, jóvenes, vamos a ver la solución al problemita número 4. Bueno, a ver, hacemos nuestra gráfica. Aquí tenemos nuestra gráfica, ¿ya? Ahora, esta esferita B, ya, esta esferita B va a recorrer, va a hacer todo este recorrido, llega al punto O en el mismo tiempo que llega a la esfera A, ¿ves? Ahí está. Son tiempos simultáneos. Pero no se olviden que la velocidad angular es el ángulo barrido entre el tiempo transcurrido. El tiempo sube y W baja. Y simplemente sería el tiempo A sería teta sub A entre WA. El tiempo B, teta sub B entre W. Reemplazamos y ya está. ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me dice cuánto sería el ángulo que ha barrido, ya, A, la esfera A? A ver, ¿cuánto sería el ángulo que ha barrido la esfera A? 90 más alfa. 90 más alfa, pero en radianes sería pi medios más alfa, ¿no es cierto? Y el ángulo que ha barrido la esfera B, aquí está, ¿ves? Todo esto sería 3 pi medios menos alfa, ¿sí o no? Porque todo esto es 3 pi medios, le quitas alfa sería 3 pi medios menos alfa. Ya está. Entre WA, pero ojo, en el problema me dicen que la velocidad angular de la esfera B es 1.5 veces la velocidad angular de la esfera A. Mira, ¿ves? ¿Para qué? Para que se vaya WA. Ya tengo alfa en una ecuación. Pasamos a multiplicar, dividir, restar, y ahí tranquilamente podemos calcular el valor de alfa. ¿Cuánto me sale? 3 pi décimos. 3 pi décimos. Profe, en radianes, bueno, el valor de pi en radianes es 180, ¿no? Un 0 con 0 se va, 18 por 3. Mi respuesta sería 54 graditos. El ángulo alfa sería 54 grados. Mi respuesta sería la alternativa D. Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. Ahí está. Leonel Chalco, Bruno Franklin y Verónica Pilar. Ahí están los tres primeros. Muy bien, mis felicitaciones. Un último problemita. Un último problemita. A ver, por acá, uno bien chéverengue. Ajá. Problema número 6. Problemita número 6 me dice, el disco, este disco, tiene un agujero. Aquí está. ¿Ya? Y ese agujero se encuentra a 50 centímetros de su centro. Bueno, este disco gira con una rapidez angular constante. Muy bien. Y desde una altura de 1.25 metros, se suelta, velocidad cero, se suelta una bolita, ¿ya? Justo, mira, en el preciso momento, ¿ya? En que el agujero y la bolita se encuentran en una misma línea vertical. La pregunta es, hallar la mínima rapidez angular del disco. Este disco está girando. Entonces, ¿con qué rapidez angular como mínimo tiene que girar? ¿Para qué? Para que la bolita pueda pasar por el agujero sin problemas. O sea, este agujero va a dar una vuelta, ¿no? Va a dar una vuelta y ya está. La mínima rapidez angular será pues cuando el agujero solamente dé una vuelta. Porque el agujero puede dar 2, 3, 4 vueltas y... No queremos la mínima rapidez angular. Y si el agujero ha dado una vuelta, ¿qué ángulo habrá barrido? Ah, muy bien, por ahí podemos partir. La pregunta es, ¿cómo podremos calcular esa velocidad angular? Profe, la velocidad angular es el ángulo barrido, que ya sé cuánto es, pues. Es una vuelta, 2 pi. Solamente me falta calcular el tiempo en el que el agujero demoró en dar una vuelta. Pero ese tiempo es el mismo tiempo que la bolita demora en caer. Ya les dije todo ya. Y les he avanzado un 90% de la solución del problema. El 10% lo ponen ustedes, ¿ya? Tienes un minuto. Corre el tiempo a partir de ahora. Empecemos.
Listo, jóvenes, ya para terminar nuestra sesión del día de hoy vamos a resolver este último problemita. Hemos hecho full teoría y 6 problemitas adicionales. A ver, miren, para la bolita, sabemos que la bolita se deja caer desde una altura de 1.25 metros. Tenemos su velocidad inicial que es 0, queremos calcular el tiempo. Vamos a usar esta formulita ya que la bolita está en caída libre. La altura que va a bajar es igual a ¿qué? A su rapidez inicial por el tiempo, más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, la altura que va a bajar es 1.25, aquí está. Velocidad inicial 0 por el tiempo 0. Sería más un medio de la gravedad, un medio de 10 por el tiempo al cuadrado. Bueno, reemplazando aquí, el tiempo nos sale simplemente medio segundo. El tiempo sería 0,5. Entonces, si el tiempo es 0.5, ahora sí ya podemos calcular, ¿no es cierto?, la velocidad angular con la cual el disco está girando. Porque recuerda que el agujero ya va a dar una vuelta. El agujero va a dar una vuelta. O sea, el ángulo que va a barrer es 2pi. El tiempo va a ser el mismo tiempo que la esfera demora en caer, 0.5. Entonces la velocidad angular simplemente sería teta entre el tiempo, ¿no? El ángulo barrido entre el tiempo transcurrido. 2pi entre 0,5, entre un medio. El 2 pasa a multiplicar 2 por 2, 4. La velocidad angular sería ¿cuánto? 4pi radianes por segundo. 4pi radianes por segundo sería entonces nuestra respuesta. Respuesta correcta, respuesta 100% Braves. Muy bien, Juber, Luis Fernando, Paulo, Verónica, Maricielo y Josué. Excelente. Entonces, jóvenes, muy bien sus respuestas. Ahora sí, vamos